Primero que nada, ¿qué es la realidad? Bueno, la mejor manera de hablar sobre el problema de la realidad, como dilema de qué es la realidad y qué es la verdad en lo virtual. Porque claro, lo virtual no es exactamente falso, pero tampoco es real, en el estricto sentido. Si bien hemos hablado varias veces, hemos mencionado en incontables situaciones que la realidad virtual parece estar entre medio, así como que esto es lo real, esto es lo falso. Y como que la realidad virtual va y viene, va aquí, pero en términos concretos, lo virtual no es equivalente a lo falso, porque aún así lo virtual existe en algún lugar. O sea, existe el computador en algún momento, el teclado, digamos, pero a veces es un teclado, el teclado, el mouse, y esto está en algún lugar, existe, supuestamente. Existen cables entre medio, pero también existe una expansión de dominio, como podríamos decirle, donde el mundo ahora es más amplio que antes. Donde ya las barreras fronterizas, territoriales, incluso temporales, no son las mismas. Entonces, sé que esta ilustración no sea muy clara, me disculpo desde ya, por supuesto. Pero resulta que no podemos reducir lo virtual a lo que no es real. Y tampoco podemos reducir lo virtual a lo falso. Porque lo virtual también sostiene la realidad en cierto sentido. O sea, existen relaciones simbólicas invisibles. Existen roles que no necesariamente nos asignan como con un cartoncito y con un papel en nuestra ropa que diga usted es el presidente, aunque para efectos prácticos hay ceremonias y ciertos rituales. Pero lo que me refiero es que si esta persona no puede ejercer como su rol, alguien la puede reemplazar. Claro, pero de alguna forma el hecho de que esa persona esté como investida en ese rol no necesariamente significa que esa persona tenga que usar la misma ropa todos los días, la misma corona todos los días, ¿me entienden? O sea, antiguamente quizás los reyes, claro, tenían un símbolo de su reinado en su cabeza, pero ahora no es necesario, basta con que la gente obedezca y siga las reglas. Hello, buen día, Cuchufli, bienvenido. Estamos comenzando el programa de hoy, vamos a irnos muy en la profunda, hoy día vamos a tratar de craquear el problema de la realidad virtual por una y última vez, porque nos ha estado complicando la existencia por mucho tiempo y la verdad hemos tenido mucho de lo que hablar, pero ahora ya hemos podido hacer suficientes programas previos como para poder realmente ir sobre el tema y ya ponerlo sobre la mesa, hacerlo pedazos. Oh, hey, ya, mucha suerte con tu ensayo. Vamos a seguir. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿qué es real? Partamos de qué es real. ¿Qué es real? Y desde ahí hablamos de qué es la realidad. Ok. La realidad parece ser como esta cosa que existe como algo que no podemos cambiar independiente de nuestras por propias opciones o preferencias. Digamos, siempre hago este ejemplo de que Isaac Newton no inventó la gravedad ya estaba ahí. Entonces, lo real parece ser eso que no está sujeto, por así decirlo, a nuestro ánimo. Si un día te levantas de mal humor, la realidad va a ser la misma. Si un día te levantas de buen humor, va a ser igual. O sea, no hay cambio. Según tu perspectiva, la realidad sigue igual. Podemos decir que un buen ejemplo de lo que es real es una esfera. Porque no importa por dónde lo veas, va a seguir siendo una esfera. No importa la perspectiva, el punto de vista, la esfera es esfera. Esfera. Entonces, hablamos un poco de lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo va a estar acá. Que más que ser el objeto depende del observador, depende de una persona. Entonces, generalmente asociamos a la realidad
aquello que es objetivo, que no podemos cambiar, por más que queramos, pero en realidad el sujeto siempre está alterando la realidad de una u otra manera, o interpretando la realidad de una u otra manera. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, yo por lo general, para hacer esto más claro para mí y para ustedes, parto por recordar cuáles son las historias o perspectivas anteriores que han existido sobre lo real. Y para eso hay que regresar un poco al pasado y hablar de filosofía, epistemología y ciencia. ¿Por qué? Porque todo eso es las bases para lo que hoy en día interpretamos como la realidad. Entonces, primero existió la filosofía, la epistemología, y la ciencia. Se supone que por lo que hemos aprendido, lo que yo he podido estudiar, que tampoco es tanto, ciencias, esto va como en orden, en cierto sentido. Es como que la filosofía estuvo primero, la filosofía definió la epistemología y con la epistemología se pudo hacer algo que conocemos hoy como ciencia, que es básicamente que existe un método científico para poner a prueba y confirmar o verificar que las cosas son así por medio de práctica, de prueba, ensayo, de experimentación, observación y toma de resultados. Entonces, la filosofía en algún momento en la historia, en la época de Sócrates y de todos estos pibes muy locos, hablaba de que si bien existía una realidad material, digamos, material, también existía algo así como el mundo de las ideas, el mundo ideal, donde existía todo lo que era idea o pensamiento. Incluso la geometría, la matemática se consideraba un concepto ideal que podía expresarse en lo material, al hacer un cubo de madera, hacer una tabla, etc. Pero lo ideal tenía como una especie de jerarquía. Hasta que un poco más adelante existió ya como lo que conocemos hoy en día como el paradigma racional, que dice, bueno, todo tiene que seguir una fórmula media matemática, aritmética, lógica, de que si causa es a efecto, causa por efecto es igual a consecuencia. Entonces, eso se volvió como la base de todo. Pero después de que la psicología se convirtiera en una parte, en un ambiente, las investigaciones también, surgió el nuevo paradigma que es como post-racionalismo, que no es exactamente irracional, pero demostró que el mundo no es completamente racional. Entonces le voy a poner algo así como post-racional, sí. Que es algo así como el paradigma psicológico de las cosas. Entonces, esto como que de alguna manera volvió a este cierto esquema de que existía lo ideal, lo mental, por así decirlo, y lo material. O sea, los huesos no son el cerebro no es los huesos, pero no hay huesos sin cerebro y no hay cerebro sin huesos. Entonces al final no resolvieron el problema, simplemente lo pusieron en palabras más bonitas, que eran más fáciles de entender, y además como que lo hicieron más preciso. Pero bueno, voy a explicarles un poco de lo que pasa con este otro costado de la pantalla. La filosofía es básicamente el saber, el pensamiento, pero es más que nada el ejercicio consciente de cuestionar y de alguna forma analizar las cosas de una manera humanamente, inteligentemente. Digamos que los seres humanos son, supongo, los únicos seres que pueden ejercitar la filosofía, porque existe, por supuesto, una restricción intelectual necesaria detrás de eso. La epistemología es como el análisis de cómo pensamos, de cómo creamos pensamiento. Y a partir de eso pudimos crear las bases de las ciencias. Y las ciencias son esta idea de que hay un método, de que este método da resultado. Y si da resultado, es cierto. Y si es cierto, es verdad. Ahora, la verdad y lo cierto no son lo mismo. Y la realidad no es certera, la realidad es tremendamente incierta. Entonces, ¿avanzamos en esto? No avanzamos mucho. Pero esto es lo que podemos decir sobre la realidad. Ahora, cuando hablamos después de la realidad, de lo virtual, tenemos la realidad. Voy a hacerlo un poco más dinámico. Este va a ser la realidad.
la realidad. Es como esta patata extraña aquí. Aquí está lo ideal. O lo mental. O lo mental. Está por ahora, decía decirlo como alrededor de la realidad, porque como que se mueve. Es flexible. Es como gaseoso. No es tan estable. Pero lo virtual está como por entre medio, como flotando alrededor, como un satélite. Entonces como que coexiste mucho con lo mental y lo ideal. Pero también está como producido, producto de la realidad. Como que está anclado en la realidad. Digamos que lo virtual no podría existir sin realidad. La virtualidad es dependiente de la realidad en ese sentido. Entonces, lo verdadero, la verdad, sería como lo que está alineado con la realidad. Y lo falso sería aquello que, si bien está de cierta forma anclado también en la realidad, está como torcido. Y yo hablaría de esto, de la distorsión. Como ya mencionamos, me parece en el programa pasado, hablamos de distorsiones cognitivas también. Entonces, la falsedad y la mentira es más la distorsión de la realidad que algo opuesto a lo real. Porque lo no real no existe. O sea, claro, si algo no es real, no existe. Porque no existe en la realidad. Pero en la realidad mental existe lo no real. O sea, lo imaginario es parte de lo consciente. Por lo tanto, es real. Porque está en tu mente. Y tu mente es real. Se supone. Entonces, el imaginario consciente es como lo que de alguna forma solimos asociar a lo virtual. Entonces, si la verdad es lo real, lo falso es la distorsión de la realidad, lo virtual y lo falso no son exactamente iguales, pero usan como el mismo material. Están hechos como de la misma sustancia, que es de lo imaginario consciente. Que es, si lo ponemos una vez más en otra forma, vamos a dibujar un cerebro humano, que es al menos una forma fácil de explicar esto con peras y manzanas. Un cerebelo. Y aquí está esto. No. Aquí, esto es un cerebro humano. Supongamos que esto es un cerebro humano. Entonces, el cerebro humano es real. Es real el cerebro. Pero todo lo que pasa en el cerebro es cierto. O sea, hablábamos también de sueños hace otras semanas. ¿Dónde ocurren los sueños? ¿Dónde está el mundo de los sueños? Porque no podemos decir que todas las cosas que hemos soñado durante nuestra vida están territorialmente hablando en la cabeza de cada persona. O sea, yo no tengo un estadio de fútbol en mi cabeza y he soñado con un estadio de fútbol. O sea, no cabe en mi cabeza un estadio de fútbol. Eso está... No voy a ponerme a preguntar eso, pero en mis sueños yo veo eso. Vivo dentro de esos espacios. Creo estos inventos. Viajo por el mundo, por el universo, y ese universo no cabe dentro de mi cabeza desde el punto de vista de las ciencias exactas. Porque existe una medida y suponemos que la cantidad de materia contenida en mi cráneo no puede sostener tanta materia para contener el universo entero. Pero yo puedo contener la idea del universo en mi mente. Entonces la mente es más amplia que la materia. Porque en la mente cabe ideas más amplias que el concepto mismo de el órgano sensible, de la conciencia, de tener el lóbulo frontal, etc. Entonces, la mente es la pieza clave aquí. Porque la mente expande la realidad hacia los sueños. Y es como que ocurre una especie de, exactamente como suena, realidad expandida. Y esta realidad expandida
es real para nuestro cerebro mientras soñamos. Entonces, lo real pareciera ser que se suele asociar a lo material, pero la realidad no es solo material. La realidad también es simbólica, psicológica. Entonces, ¿por qué el cerebro es tan importante aquí? Porque si hay alteraciones en el sistema nervioso, las personas experimentan alucinaciones o distorsiones del pensamiento, alteraciones del sueño, etc. Y esto va a generar, por supuesto, alteraciones en su experiencia consciente de lo real. Pero eso no necesariamente hace que la realidad de afuera deje de ser la misma. O sea, la persona es la misma, vive con la misma ropa, pero puede vivir en una experiencia sensible muy distinta. Entonces vamos ahora a lo que hablamos del territorio y la esfera psicológica. Cuando hablamos generalmente del espacio como tal, solemos hablar de imaginarnos algo así como, yo lo voy a dibujar a ti, ¿sí? Como un objeto plano, cuadrado, en el espacio, con aristas que se pueden de alguna forma proyectar hacia la tercera dimensión. Pero esto es como una especie de parrilla o grilla. Un momento, esto me está estorbando. Dibujar diagonales aquí no es tan sencillo como pensaba. Es como un tostador gigante. Ok. Esto se puede arreglar. Ok. La realidad suele asociarse como a una especie de plano donde hay como cosas y hay distancias. Y digamos que ahí cabe la realidad, que es como lo que decíamos también hace unas semanas. Como que la realidad sostiene lo imaginario, pero no vemos dónde está eso real. Pero sigue estando ahí, aunque no sea perceptible. Entonces, el territorio virtual es como que expande esto, cruza esto y alarga las cosas. Como que amplía las líneas y extiende todo hacia dimensiones que ya no son las mismas. Entonces, el territorio virtual, si bien tiene asidero, su origen, digamos, está en lo real, sus reglas de espacialidad y de tiempo no son las mismas. Hay una expansión, como explicábamos. Entonces, ahí es donde entra la esfera psicológica. La esfera psicológica. Y lo que hablamos también de lo simbólico, los símbolos. Entonces, estos símbolos no están exactamente sucediendo sobre el plano de la realidad material, aunque tienen su fuente de energía en lo real, suceden en la mente, y la mente no tiene las mismas barreras. Entonces la mente es la pieza clave, como decíamos. Para la mente, este territorio virtual existe en la mente, aunque no podamos comprobarlo en el mundo material. Pero eso no lo hace falso. Por eso efectivamente lo que explicábamos de que lo falso es más una distorsión de la interpretación del fenómeno en sí que del fenómeno en sí, porque le podemos decir piedra a una mesa que está hecha de madera, pero al final le pusimos un nombre a las cosas, alguien se puso de acuerdo y nos enseñó que así se llama, pero no importa si la llamas piedra o mesa, va a seguir siendo una piedra o una mesa, independiente del nombre que le pongas. La diferencia es que si intentas quemar esa mesa de piedra, la mesa se va a quemar si es de madera, no se va a quemar si es de piedra. Y ahí es donde entra el método científico, porque el método científico nos permite poner a prueba de qué están hechas las cosas, de acuerdo al comportamiento que demuestran, y el resultado de estas experimentaciones da un resultado que nos permite decir, ok, si la mesa se vuelve carbón, es de madera. Si la mesa no se incendia de ninguna forma, está hecha de un material que no es incendiable, por lo tanto, puede ser de piedra.
No dice inmediatamente que es de piedra, pero es como una especie de señal indirecta de que esto no es A, pero puede ser B o puede ser cualquier otra cosa. Y aquí vamos una vez más sobre el fragmento de la incertidumbre. Esto ha sido muy denso por si acaso. 20 minutos, muy rápido. Ok. La certeza. Y la incertidumbre son parte de la realidad. Porque nuestra mente, nuestra conciencia, incertidumbre. Porque la mente humana no puede leerlo todo tal y como es. A pesar de que vamos aprendiendo y mejorando y conociendo el mundo, nuestras experiencias sensibles son limitadas. No podemos meter la mano dentro de Venus y mirar cómo queda nuestra mano, porque si intentamos hacer eso, nos vamos a vaporizar antes de siquiera acercarnos. Entonces, son experiencias que no podemos de alguna forma tener directamente. Pero cuando alguien te explica lo que es el oxígeno, aunque no puedas verlo, es creíble. Porque el oxígeno se supone que sostiene la vida, sostiene el agua, mantiene la mente funcionando, está en los pulmones, la respiración celular. De alguna forma hay un montón de otras pistas que te dicen, oh, por supuesto que el oxígeno debe existir, aunque no lo puedas ver. Aunque puedas ver representaciones del oxígeno, entiendes, y en tu mente tiene sentido, pero existe y sigue existiendo en un espacio incierto. Entonces cuando hablamos de cosas tan fascinantes como el experimento de la doble rendija, de, por supuesto, analizar el comportamiento de las partículas de luz como onda y partícula, pareciera ser que la mente, la conciencia es el límite. ¿Por qué? Porque si la conciencia intenta ver la posición, ve algo distinto que cuando ve es la posición y la dirección o la cantidad de energía de la partícula, pero la cosa es que es línea, o sea, es onda o es partícula, claro. O es onda o es partícula. Pero en realidad es ambas. Entonces, la certeza de que sea onda impide la certeza de que sea partícula, y la certeza de que sea partícula impide que sea onda. Pero en realidad es ambas cosas, entonces se superponen. Y esto es lo realmente fascinante. Porque son dos conjuntos donde lo real es la suma, pero lo que experimentamos es una cosa a la vez. Una o la otra, pero no lo real realmente 100% real. Lo fake, que sucede cuando entendemos que ambas dos cosas pasan al mismo tiempo, pero no las notamos. Es como entender los fenómenos de la animación tradicional, de que el movimiento sumado a los cambios paulatinos de una ilustración genera la sensación de movimiento. Luego, efectivamente, permitió que entendiéramos cómo el sistema nervioso genera imágenes, porque los ojos, la imagen no está en tus ojos, o sea, no está en tus ojos como imagen. En tu ojo hay luz que estimula un grupo de células, y esas células más encima cruzan la información por el cerebro y generan una imagen volteada que después se vuelve a dar vuelta y se ordena, y finalmente tú terminas viendo lo que sea que veas en tu mente. Pero la imagen en ningún momento está en una pantalla en tu cabeza, no es así. Está la retina que recibe la luz, y luego hay señales, y luego el cerebro integra eso con lo que ya conoces, y luego convierte eso en algo que puedes entender como un perrito, un gatito, una lámpara. Pero la cosa es que en ese fenómeno la luz es tanto partícula como onda. Aunque cuando hagamos experimentos tengamos certeza de que es una o la otra cosa, es ambas. Entonces la incertidumbre es parte de la realidad. Y la certeza es un concepto psicológico. Porque la certeza es tiene más que ver con nuestra confianza en que las cosas siguen siendo iguales. Pero no quiere decir que las cosas sean tan estables como pensamos.
voy a sacarle comida. No. Ah, eso se podía hacer, está bueno. La goma se hace más grande cuando mueves más rápido. Interesante. Ok. Ahí no está mi lápiz. Ok. Entonces, la incertidumbre es real. Pero eso no quiere decir que el universo no cambie. O sea, el universo cambia todo el tiempo. Las estaciones del año suceden. Pero para nosotros es certero que viene la primavera, que viene el verano, cuando pasa cada cierto tiempo. Entonces, la certeza es más que nada como la observación de un patrón, reconocimiento de un patrón. Y es aquí donde las ciencias, claro que tienen respuestas útiles. Y no vamos a desestimarla, por supuesto, porque da soluciones a problemas reales. Pero aún así, como esto está adscrito al espacio psicológico, esto pone los límites. Los límites. Límites de lo que es real y lo que no es real. Porque si no puedes explicar algo a otra persona y que lo entienda, esa persona no lo va a imaginar, no lo va a entender, no va a existir en su conciencia. Pero si lo dibujas, esa persona va a tener el esquema del dibujo en su mente y quizás lo va a poder entender más fácilmente. Entonces, de alguna forma como que la realidad la estamos como pasando constantemente por estos filtros, pero esos filtros están limitados por la conciencia. Oh, interesante, una pregunta. ¿Cómo interactúan la realidad y la virtualidad? ¿Se complementan, se contradicen o se fusionan? Buenísima pregunta, muchísimas gracias. Bueno, a mi parecer, el tema es que la realidad y la virtualidad sí se complementan. Pero es más que nada porque la virtualidad está como expandiendo la realidad en nuevas direcciones. Como así ya decíamos hace unos minutos en esta misma transmisión. Y también en transmisiones anteriores. Que la virtualidad es como la expansión de las reglas de la realidad hacia una dirección más psicológica. Donde el tiempo y el espacio no son los mismos. Pero para efectos prácticos sigue siendo todo real. Entonces, no es como que la realidad y la virtualidad se contradigan, porque la virtualidad es imposible sin la realidad. Entonces, aunque exista virtualidad, la realidad es inamovible. Siempre va a existir una realidad sobre la que la virtualidad va a estar afirmada. Como explicábamos en este ejemplo de tener una malla en la que cuelgan juguetes que cuelgan, o sea, juguetes así, avioncitos, digamos. Tú puedes mover la realidad y esos avioncitos se van a mover, van a reaccionar a los cambios en la realidad, aunque no puedas ver la red que la sostiene. Si pudiéramos crear una realidad virtual perfecta, ¿deberíamos hacerlo? ¿Y qué responsabilidades tendríamos? Interesante. Pienso que si pudiéramos crear una realidad virtual perfecta, sería una realidad virtual donde tengamos muy claros los límites. Porque el problema de la realidad virtual es que en esta expansión de la existencia de la experiencia, sucede que no tenemos claros los límites y las definiciones que otros tienen de lo mismo. Entonces algo puede ser real para ti en lo virtual, o cierto para ti en lo virtual, pero para otra persona no. Para alguna persona puede ser más serio, menos loable, incluso puede ser algo vulnerable para alguien, exponerse a... Puede ser que ponga a una persona en una situación de vulnerabilidad, exponerse a esta virtualidad, y quizás a otra persona no, dependiendo de su definición de qué es la violencia, de qué es la realidad, de qué es, como explicábamos, lo certeramente psicológico, porque el tema del cuerpo aparece, porque el cuerpo es real, el cuerpo está en tu realidad. Entonces, si hay un efecto psicológico en tu cuerpo, ese efecto tiene un efecto en la realidad. Entonces ya no estás hablando exclusivamente de algo virtual. Entonces, a pesar de que esto es un espacio de realidad expandida media virtual aquí, en este preciso momento, yo a decir verdad no soy del todo partidario de exponer a las nuevas generaciones a artefactos de realidad virtual a temprana edad, porque pienso
en mi experiencia y con mi conocimiento actual, que tenemos nuestro sistema nervioso en desarrollo y exponernos a tanta estimulación y a tantas señales que preferiríamos haber recibido de estímulos reales puede trastornar un poco la personalidad. No tengo cómo comprobarlo, pero no tengo dudas al respecto. ¿Por qué? Porque eso te lleva a torcer o de alguna forma disolver un poco el velo entre las dos cosas. Cuando en los años 90 jugábamos videojuegos, los polígonos, las imágenes, los dibujos, etcétera, tenían una textura tan distinta a lo real que, por supuesto, teníamos muy claro, estoy ante un videojuego, esto es Mario Bros, etcétera. Las personas y los hongos no se ven así en la vida real, por supuesto. Las tortugas no tienen alas, por supuesto. Entonces, tú puedes decir, ok, esto no es cierto, esto está en la pantalla, esto cabe en el televisor. Pero cuando extendemos esto hacia lo virtual y generamos una sociedad virtualizada, empezamos a vivir esto de que lo virtual empieza a contener parte de la realidad. Entonces, ese futuro es súper distópico, tal cual como tú empiezas a vislumbrar en tu tercera pregunta, porque en un futuro donde la realidad y la virtualidad se entremezcan cada vez más, la realidad es más frágil. ¿Puede la realidad virtual ayudarnos a comprender mejor la realidad física o por el contrario nos aleja de ella? Ok, yo creo que para eso tenemos que entender esto de los límites y los filtros. Voy a volver sobre eso. Eso lo hemos dicho en semanas anteriores. Porque los filtros son los que nos permiten, o los límites, entre las dos cosas, los que nos permiten dilucidar si algo es falso o es real o si es virtual. Porque ya designábamos en la semana pasada que lo virtual no es falso en sí, pero lo falso es una distorsión de lo real porque se interpreta como no real, o porque se dibuja o se disfraza de lo real, pero no lo es. Entonces, incluso lo real puede ser realmente falso, porque al final es más una interpretación. Porque incluso cuando alguien dibuja una imagen o inventa una historia, cuando alguien hace una ilustración en inteligencia artificial generativa, esa imagen es falsa en cierto sentido, porque esa persona, esa ilustración, el tractor, lo que sea que hagan en esta IA, no existe más allá de la imagen. Pero la imagen como tal es real, o sea, es un archivo JPG en algún computador, está representada en una pantalla LCD, existe ahí, está ahí. Pero eso no hace que lo que de alguna manera está representando esa imagen sea real. Es una representación sin original. Entonces, lo real es sensible, pero la virtual también es sensible. Entonces, ¿qué nos hace creer que esto es real o virtual cuando ambas expresiones y sensaciones son tan similares? O sea, la imagen que vemos en un visor de realidad, nuestro cerebro lo ve como una imagen real, que está de alguna manera tan aproximada a la experiencia de lo real normal, digamos, continuamente real, que nuestro cerebro como que tiene tanta cercanía, ese estímulo es tan parecido que empieza a tomarlo como real. Entonces, cómo tú interpretas los estímulos virtuales define cómo interpretas esos límites de la realidad, o al menos según mi punto de vista. Yo puedo estar muy equivocado. Entonces, la realidad virtual nos permite entender mejor nuestra conciencia. Yo pienso que eso sí es útil, pero no necesariamente nos ayuda a comprender necesariamente la realidad física, porque no podemos representar la realidad totalmente real en lo virtual. La virtualidad tiene límites, desde la resolución de la realidad, el volumen de cosas que podemos poner en la virtualidad, porque claro, en un computador necesitamos poder correr un modelo, por supuesto, un mesh, texturas, etcétera, que representen esta realidad, pero la realidad no necesita ni texturas ni cables para ser real. Tú sales y miras el océano y el océano está ahí. Si tú dejas de mirar el océano no desaparece. La realidad no tiene algo así como una distancia de
dibujo como en los videojuegos. O sea, no está optimizando y borrando escenario, digamos, como edificios para poder dibujar los edificios que tienes al frente, para optimizar ese espacio de renderizado. Entonces, digamos que la realidad, si es que la realidad funciona como algo externo a la conciencia, ojo, estaría como envolviéndonos, independiente de si estamos o no ahí para verla. Pero la virtualidad es muy dependiente del observador. Si la realidad fuera una simulación, ¿tendría eso algún impacto en el valor moral de nuestras acciones? Interesante. De hecho, para allá íbamos. Sí, esa es la segunda parte del programa. Muy bien. Muchas gracias, Axel. A ver. Voy a sacar mi micrófono, o sea, mi mouse, o sea, mi lápiz un momento para estirarme. Porque esto ya se pone serio. Esto es seria, esto es cosa seria. Ok, yo me he cuestionado mucho si la realidad es una simulación. Y si bien existen teorías actualmente sobre que la realidad podría ser holográfica, que ojo, no es lo mismo que la realidad sea virtual o simulada, son cosas distintas. La idea de que la realidad sea holográfica es que existe como un plano de la realidad donde está toda la información de la realidad en un espacio 2D. Y hay como una especie de foco que alumbra desde atrás y genera una sombra. Y esa sombra genera un objeto 3D o de apariencia 3D en la pared. Y ese es el universo que nosotros experimentamos. Entonces, la información podría estar en un soporte no 3D, pero nosotros lo sentimos 3D porque es holográfico. Ese es el principio holográfico. Si la realidad fuera una simulación, la cosa es que, claro, está esta idea de que podríamos ser así como los NPCs de fondo de otra civilización más inteligente y más avanzada, que simplemente fabricó una especie como de zoológico en el universo porque quería salir de paseo y nos tocó ser los humanos. Y como somos humanos nos toca ser personajes de fondo y creemos que somos protagonistas de esta experiencia, pero en realidad nos fabricaron. Y eso no está tan alejado de ser posible, por sobrecogedor que suene. Porque podríamos perfectamente ser máquinas de origen orgánico, porque podemos crear un computador nosotros que haga e imite lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo es difícil negar? Es muy difícil negar que para una civilización más avanzada, con miles de años de tiempo para desarrollar esta misma tecnología que nosotros llevamos menos de 100 años desarrollando, si nosotros podemos acercarnos a crear un modelo de lenguaje que imite a una contestadora o a una recepcionista, etc., ¿cómo no van a poder ellos crear una copia, como por así decirlo, de quizás menor calidad o resolución o digamos, desempeño, que estas otras formas de vida más inteligentes crearnos a nosotros? Entonces, si somos una simulación, la simulación estaría más como en que nuestra mente podría ser algo así como una antena que recibe información de la realidad y la interpreta como tal. Entonces, la capacidad de simulación, como tú preguntas, si existen límites en la capacidad de simulación, estarían en los límites de la resolución del artefacto que está como emulando la realidad. Si la simulación corre en nuestra mente, en nuestro cerebro es como el chip Nvidia, que hace que la realidad tenga sentido para nosotros. Pero el chip Nvidia no es la realidad, simplemente lo puede representar. Entonces, si pudiéramos crear seres que corren la realidad en chips Nvidia y no están convencidos de ser en ninguna otra cosa excepto seres humanos reales, para efectos prácticos da lo mismo. Y esto es de lo que hablaba Turing, en el experimento de Turing. Efectivamente, de que las máquinas ya no estarían necesariamente sujetas al gran dilema de la conciencia, como imitar la conciencia, sería posible. Y en efectos prácticos, la pregunta no es si la computadora es inteligente o no, es si es capaz de convencernos de que es inteligente. Porque si logra convencernos de que es inteligente, da lo mismo si es realmente inteligente o no. Porque tendría un impacto en la realidad humana. Y eso es suficiente. Incluso hablábamos de esto la semana pasada, de que la computadora podría fingir ser estúpida a propósito para hacernos más vulnerables a su influencia y hacernos creer que es inofensiva. Es otro tema interesante.
Ahora, como pregunta Axel, ¿existen límites a la capacidad de simulación? ¿Podría una simulación simular otra simulación infinitamente? Como algo así como una matrosca de simulaciones, una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Bueno, yo siempre he hablado del ejemplo de Los Simpsons, como una reducción de la realidad. Voy a dibujar esto. Digamos que la ficción, porque este otro tema es muy interesante que también es difícil de hablar. La ficción es real porque los libros de Crepúsculo, 50 sombras de Grey, Harry Potter, existen. Los libros existen. Esos libros tú puedes tomarlos y arrojarlos, quemarlos. Los libros de ficción son reales. Pero las palabras que dan forma a esa ficción existen en el espacio simbólico del lenguaje. Y esto es algo importante porque vamos para allá más rato. Entonces, en el espacio simbólico del lenguaje puedes crear cualquier cosa. Entonces, la televisión, como yo hablaba hace unas semanas, es como una reducción de la realidad porque, claro, las personas que están en la televisión, en un programa pregrabado, pueden revivir, regresar de la muerte, como zombies de la televisión, digamos, y existir de nuevo en ese programa. Mientras exista una copia de ese programa, pueden estar vivos y simular estar vivos. Nosotros creamos simulaciones todo el tiempo. Entonces, si quisiéramos crear una simulación dentro de Los Simpsons, por ejemplo, tendríamos que crear un programa de televisión dentro de Los Simpsons que Los Simpsons van a ver. Y efectivamente, eso es real. O sea, eso sucede. O sea, existe la serie de McBain dentro de Los Simpsons. Y de alguna forma tú observas que tu realidad humana no es igual a la de Los Simpsons. Hay cosas que no pasan en Los Simpsons. Las personas se lastiman y sobreviven. Hay personas que desaparecen y 2 capítulos después vuelven sin ninguna explicación y no es perturbador para nadie, es simplemente ok, así funciona el formato. Hay elementos de la historia de la familia Simpson que se ha sobreescrito retroactivamente montones de veces a lo largo de la historia de esta serie. Y dentro de Los Simpsons hay programas de televisión que ellos ven. Y para los estándares de la realidad de Los Simpsons, es razonable que Itchy and Scratchy, ¿cómo se llama? Tommy Daly, para Los Simpsons, esto es un programa de televisión. Pero nosotros lo vemos como con una especie de doble velo. Y ese doble velo es como... Esto para Los Simpsons es un programa de televisión creíble. Para nosotros es un poquito muy imbécil. Porque además está simpsonizada su forma de crear un programa de ficción dentro del mundo de Los Simpsons. Entonces, después, ¿qué pasaría si Tommy y Daly, dentro de Los Simpsons, tuvieran su propio programa de televisión dentro de Tommy y Daly? Sería una nueva reducción, y así. Y yo hablo de que son reducciones de la realidad. Esa es como mi tesis, no la he terminado de desarrollar. Pero es como que tú puedes crear una relación simbólica y simulada dentro de una realidad, pero nunca vas a tener una simulación más real que la realidad que la originó. Porque hay límites en esa como transcripción de realidad. Entonces, la simulación nunca es equivalente a la realidad que la genera. Puede ser imperceptible, pero no es equivalente. Entonces, claro que podemos. La diferencia es en qué medida nos daríamos cuenta de que una simulación está encima de la otra. Porque primero teníamos que tener certeza de que nuestra realidad no es una simulación. Ahora, tu siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber con certeza si nuestra realidad es una simulación? Y si es así, ¿cómo podemos saberlo? No hay prueba definitiva que pueda descartar la hipótesis de la simulación. Cualquier evidencia que encontremos podría ser parte de la simulación misma. De hecho, hay un muy interesante experimento que comenta el comediante Bill Hicks en una de sus rutinas del año 92, donde hace el chiste de que hay una cierta población de creyentes que estaba inventando que los dinosaurios eran un invento de poco menos que de Dios para poner a prueba nuestra fe. Y hacernos ver que, si Dios pone evidencias falsas de que la evolución funciona por variabilidad taxonómica, por variabilidad genética, por evolución de las especies, no, es que tú no estás creyendo en Dios, estás tomando en serio estas ideas estúpidas y Dios las puso aquí para engañarte y ponerte a prueba. Desde el punto de vista de tu pregunta, es plausible. Es plausible que haya montones de especies escondidas solo para poner a prueba la fe de las personas en el creacionismo. Pero eso no hace
que el creacionismo sea certero. Entonces, no podemos descartar la hipótesis de la simulación, porque para poder descartar la hipótesis de la simulación tendríamos que poder tener evidencias de que la vida es real, de que la realidad es 100% real. Pero para eso tendríamos que, primero, poder comprobar que la experiencia humana es certera, y la experiencia real humana es tremendamente subjetiva, está sumamente basada en el quién está mirando, en el observador. Si incluso en el experimento de la doble rendija, el observar de una u otra manera da un resultado distinto. Entonces, si la misma luz no se comporta igual según cómo la miramos, bajo la experiencia humana, podemos pensar que todo el resto funciona de forma distinta. Si está claro que la luz, que es la cosa más fundamental, cambia según de dónde miramos. E incluso cuando la materia está moviéndose más lento, sufre esa misma distorsión. Entonces, nuestra realidad puede ser una simulación o no. Quizás ya no se trata tanto de si esa es la solución al problema. El problema es cuál es el efecto práctico de descubrir que nuestra vida es una simulación. Y como preguntabas antes, el imperativo moral detrás de eso. O sea, ¿el valor moral de nuestras acciones sería menos significativa si la vida sea una simulación? Yo creo que no. Yo creo que es exactamente igual. Porque para efectos prácticos dentro de la simulación hay un valor moral dentro del valor de la simulación. O sea, es una simulación moral, pero sigue siendo moral. Al final la moral es un elemento de la cultura, de la humanidad. Entonces, si somos humanos simulados, no dejamos de ser morales, porque seguimos siendo humanos simulados. Y si existen humanos más reales que nosotros, sus decisiones serían más morales que las nuestras solo porque ellos no están simulados. Eso es complejo, porque si nosotros estamos intentando convencernos de que la conciencia es 100% genuina, quizás no lo es. Cuando hablamos de que la inteligencia artificial puede ser consciente, nuestra experiencia podría ser una aproximación simulada a la conciencia y no nos damos cuenta. Porque un computador puede hacer casi lo mismo. Puede resolver un pedido de una pizza, por ejemplo, y darle instrucciones a la contestadora o a la asistente que está recibiendo el pedido y decirle: sí, quiero una pizza de pepperoni mediana con aceitunas para tal dirección, a tal horario, y pago con tal medio de pago, con tarjeta, con cheque, etc. Entonces, ese proceso de resolver cómo hacer un pedido de pizza puede simularlo una computadora, y no por eso esa computadora es consciente. Entonces, si nosotros podemos convencernos de ser conscientes, entonces al final no se trata de si lo que hacemos es moral o no, es qué valor tiene para nosotros el impacto de desobedecer la moral. Porque al final la moral no está adscrita a lo simulado, ni a lo real, ni a lo ficticio. Es un consenso de la esfera de lo cotidianamente comunitario, de por qué creamos relaciones humanas y por qué colaboramos, por qué elegimos colaborar y no autodestruirnos. Entonces, en un espacio simulado existiría esa misma regla de por qué no destruir a los vecinos si podemos hacerlo. Y, ¿qué pasa? Da lo mismo si es una simulación. Pero esa simulación también tiene seres sensibles, aunque sus sensaciones sean simuladas, siguen estando dentro de la simulación. Y si tú eres parte de la simulación, tienes una responsabilidad en la simulación. Ya creo por dónde va tu pregunta. Es complicado, de verdad, de verdad. Ok, siguiente pregunta. Si nuestra realidad es una simulación, ¿quién o qué la creó y con qué propósito? Ok, eso es básicamente lo que explicaba anteriormente. ¿Entidades o procesos que están más allá de nuestra capacidad actual de comprensión? Sí, efectivamente. Porque hablaríamos de una realidad supraconsciente. O sea, una realidad que está más allá de la conciencia humana. Que eso se supone hasta el día de hoy consideramos que es como la forma más avanzada de conciencia que conocemos. Y ojo, eso no quiere decir que sea la única forma de conciencia existente. Porque si es posible una experiencia consciente que incluye más elementos de la realidad, ¿sería más cercana a lo 100% real o a lo ideal, como hablábamos, claro, en el mundo de la filosofía contemporánea a Sócrates? De que, claro, para estos filósofos existía un mundo donde los números, la geometría, las causas, los efectos, los conceptos existían antes que las cosas. Y no es
estaban tan del todo equivocados porque en el espacio de la conciencia tú creas la mesa antes de martillarla. Eso es cierto sentido, pero las ideas no son equivalentes a lo material, aunque lo material puede ser transformado por una idea. Entonces, si existen seres más avanzados que pueden crear una experiencia que para nosotros es el límite de lo real y de lo más consciente y más elaborado y más complicado posible, quizás simplemente es un límite de la resolución de nuestro sistema nervioso. Y si nuestro sistema nervioso corriera con otros specs, con especificaciones nuevas, o si pudiéramos tener un cerebro más grande incluso, quizás percibiríamos nuevos elementos de esta conciencia y de esta existencia simulada, y quizás nos daríamos cuenta de que es una simulación. De hecho, hay un experimento interesante sobre eso. No recuerdo exactamente quiénes lo estaban llevando a cabo, pero existe esta hipótesis de que si ponemos a prueba a una inteligencia artificial para que pase la prueba de tratar de escapar de una simulación, la inteligencia artificial eventualmente va a empezar a buscar pistas, métodos, rutas para escapar de esa simulación, y nos daría pistas de cómo podríamos escapar nosotros mismos de esta supuesta simulación. Y para eso también hay otro ejemplo, que es cómo un cerebro se daría cuenta de que está en una cubeta. O sea, si pudieras convencer al cerebro de que está vivo, de que es un humano, que tiene un trabajo, una familia, una personalidad, un nombre, pero está en realidad en una cubeta, ¿en algún momento el cerebro se daría cuenta de la cubeta o no notaría nunca la cubeta? La experiencia del cerebro sería distinta a la de un cerebro que no está reviviendo la experiencia de ser humano y no está en una cubeta. La verdad es que esa clase de preguntas llevan para allá. Y llevan para allá porque efectivamente nos encontramos como con estos espacios vacíos, no explorados de la filosofía. Entonces, estas inteligencias artificiales podrían darnos pistas de cómo ellas buscan salirse de la simulación, o escapar, o romper las reglas. Y quizás eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo a través de las experiencias psicoactivas, a través de la meditación, a través de todos estos, digamos, estos intentos de explorar los límites de la conciencia. Entonces, como continúa tu pregunta, ¿qué es la conciencia y cómo surge la conciencia? ¿Puede la conciencia existir en una simulación de la misma manera que como en la realidad? La naturaleza de la conciencia es uno de los mayores misterios de la ciencia y la filosofía. No entendemos completamente cómo surge, y mucho menos si puede existir independiente de un sustrato físico. Sí, esto es un muy buen comentario, te lo agradezco de verdad. Que es exactamente la calidad de pregunta que estaba esperando para algo como el día de hoy. Mira, en mi interpretación de tu pregunta, la conciencia es más como una solución de problemas. Es como, podemos decir que es como una fórmula la conciencia, si podemos decirlo en términos sencillos. Porque lo que hace la conciencia es que toma una serie de información, de evidencias, de señales, y les da sentido. Como que amarra las cosas. Y ahora dices, ok, si escucho un y escucho y después veo un animal peludo, digo, ok, este animal peludo que hace este ruido y hace estos mordiscos de noche es un ratón, porque está alineado con lo que yo estoy acostumbrado a interpretar como un ratón, de que es un animal peludo que muerde cosas y hace sonidos agudos. Entonces, es como el problema de la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? La conciencia pareciera ser no estar contenida en el cerebro, pero eso no quiere decir que el cerebro no sea un límite para la conciencia. Efectivamente se ha cuestionado mucho si el cerebro es más como una antena o un procesador de la realidad, y esta realidad colectiva, conciencia colectiva que vivimos, es más como una capa de la realidad que está ahí presente, a la que todos nos conectamos, casi como en el internet, como si nos conectáramos a un servidor central a través de nuestro cerebro sea como cuando nos conectábamos por Red LAN hace 30 años usando un teléfono en vez de un módem. Entonces, no es posible tener una respuesta final a esa clase de preguntas, pero hacerse esas preguntas parece ser el principio de encontrar las discusiones correctas para ir en esa dirección y empezar a buscar experimentos que se puedan hacer al respecto y que ojalá permitan alivianar un poco la carga y alumbrar un poco para dónde va la cosa.
Si nuestra realidad es una simulación, ¿qué significa la muerte? ¡Oh! ¿Existe la muerte en una simulación? La muerte en el contexto de una simulación puede ser simplemente el fin de un programa o puede tener implicaciones mucho más profundas que aún no podamos comprender. Mira, sobre tu pregunta, quiero recordar algo que un amigo un día me enseñó. En realidad es como una alteración de una cita que me parece que es de Heidegger, pero no estoy 100% seguro. De que él decía, los límites de la realidad son los límites de mi lenguaje. Pero este amigo mío cambiaba esta frase y lo convertía en, los límites de la realidad son los límites de mis memes. Y en el contexto contemporáneo, los memes parecieran ser como la forma de la cultura, de la conciencia, de la comunicación en el sistema contemporáneo del internet. Entonces, también hablábamos hace unas semanas de qué son las identidades en el internet, porque son más frágiles, son más flexibles, no están sujetas a las mismas reglas. Y las personas están más cerca de vivir una performance de la personalidad que de ser realmente alguien, porque esa persona existe en algún otro lugar y no tiene los mismos filtros o herramientas para fingir o ser o disfrazarse o ponerse una máscara o pretender ser algo más. Tiene que sí o sí ser esa persona porque no importa dónde vaya, sus brazos, sus huesos, sus ojos, sus dientes, su voz es la misma. No hay cómo transformarla en otra cosa y es naturalmente real. Que es algo un poco descabellado de decir, pero se supone que existe algo naturalmente real. En el sentido ideal. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la certeza de que en algún momento la conciencia se detiene. En mi punto de entenderlo. Entonces, sí, desde el punto de vista de los programas, claro, cuando tú cierras una ventana de tu navegador, esa ventana, ese programa que te conecta a internet, ya no está funcionando y desaparece y muere. El tema es que la muerte también está cruzada por el problema de la trascendencia. Entonces, la memoria es algo que derrota a la muerte. Entonces, en la medida en que exista recuerdo de algo, algo no ha muerto porque no ha desaparecido por completo. Pero la muerte no es equivalente a la desaparición. Es más como al comportamiento. Si un animal deja de moverse, ¿está muerto? Desde el punto de vista de la medicina, sí. Pero eso no hace que sus órganos dejen de ser transferibles a otro animal que los pueda necesitar. Entonces, la línea entre lo que está vivo y lo que está muerto es complicada también. Deberíamos enseñarle eso a las máquinas antes de intentar hacer robots enfermeros, por ejemplo. La siguiente pregunta. ¿Es posible que existan realidades más reales que la nuestra o que la nuestra sea solo una de muchas realidades igualmente válidas? Ah, claro, es como lo que explicaba anteriormente. Que no es que nuestra realidad sea la más real, es lo más real que conocemos. Porque si existiéramos en una realidad que incluya nuestra realidad como una especie de subconjunto, diríamos que nuestra realidad es una reducción de la realidad anterior. Vamos a hacer este ejemplo con esferas, tal cual. Un circulito, otro circulito, otro circulito, y otro circulito, y otro circulito, y otro circulito. Digamos que este circulito verde en el centro es la realidad virtual. La realidad virtual que cabe en los servidores, digamos. La realidad que cabe en los visores de realidad virtual, la realidad que cabe en un procesador de texto, que cabe en un motor gráfico, un Real Engine 5, etc. Pero encima de esa realidad está la realidad psicológica que hace que esa realidad sea posible o que podamos entenderla como algo cognoscible, sensible. Y encima de eso está la realidad material, que es la que está determinada, digamos, por los compuestos químicos, la gravedad, los átomos. Pero el tema es que los átomos no son la realidad en sí, porque si los átomos no estuvieran en un sistema capaz de notarlos, ¿realmente sería conciencia? O sea, si la conciencia no nota nada, si estás en una sala oscura, en silencio, ¿existen los muros a tu alrededor? O sea, hablamos de la conciencia como algo que puede reconocer, identificar y percibir. Y reaccionar, por cierto. Entonces, ¿algo más real que lo real? Claro que podría existir. Yo pienso que sí. Porque, bueno, incluso civilizaciones, culturas anteriores, incluso saberes esotéricos hablan de la posibilidad de varias esferas, 10 esferas por lo menos, de la realidad. Y para
los científicos existen 11 dimensiones teóricas. Tampoco es tan descabellado. Entonces, después estaría quizás el tiempo. Es como la dimensión donde todos los momentos del tiempo suceden en el mismo momento, pero lo material es el momento presente, digamos. Entonces son como un frame en una tremenda cinta de imágenes que conjuntamente crean la historia. Entonces la historia es como una esfera de la realidad, pero el momento central, el presente, es solo una lonja de esa realidad. Bienvenido, quizás. Gracias por tu pregunta. ¿Podría una simulación ofrecer una forma de inmortalidad? ¿Podría la conciencia ser transferida en una simulación después de la muerte física? ¿Qué implicaciones éticas tendría esto? Oh, mira, es que aquí está el tema de Matrix, de hecho. Porque, como decía, en el saber esotérico, para los gnósticos existen varias esferas de la realidad, donde de hecho existen incluso protectores de esas esferas que te impiden cruzar hacia esas otras esferas más reales, por así decirlo, de la realidad. Donde existe esa continua fórmula que incluye a los seres humanos, incluye las ficciones de los seres humanos, los inventos, las alucinaciones de los humanos y de los animales, y que estaría como contenida, como explico en este dibujo muy maravilloso y maravillosamente bonito y divertidamente ovalado, que ni siquiera son esferas. Pero la cosa es que, claro, podría existir algo más allá que incluye todo, y aunque nosotros solo podamos ver una cosa a la vez. Eso claro que podría ser una forma más real de la realidad. Y nuestra realidad es como un instante de las muchas realidades posibles de sentir. Pero si nuestra conciencia no es sensible a esa experiencia del tiempo continuo, instantáneo, cíclico, circular, no sería real para nosotros. Pero eso no hace que desaparezca esa dimensión de la realidad. Entonces, cuando hablamos de lo que es la realidad daemónica, cuando hablamos de lo que es la realidad según la gnosis, entonces podrían existir esferas superiores, suprarreales, donde existen estos nuevos guardianes de la realidad, digamos, que nos impiden cruzar. Y claro, vamos a estar contenidos en esta experiencia humana de la conciencia y de la realidad, porque más allá de eso, quizás nuestro sistema nervioso no es capaz siquiera de procesarlo. Entonces, quizás son barreras que, por supuesto, metafóricamente hablando, quizás no son sujetos con cuernos y espadas y lanzas esperándonos para acuchillarnos en algún momento, no necesariamente, pero hay límites, barreras en ese salto cualitativo entre una realidad y la realidad que contiene a la anterior, como una especie de saco que tiene sacos más chiquitos adentro. Entonces, ¿podría una simulación ofrecer una forma de inmortalidad? Sí, porque podría existir una forma donde esa simulación de un instante siempre exista ese exclusivo instante y la desaparición sea imposible. Entonces, es como el concepto de la inmortalidad. Para nosotros, para efectos prácticos, el Sol es inmortal, porque es muy probable que un ser humano muera antes de ver el Sol apagarse. Entonces, en nuestra escala, la inmortalidad del Sol es posible. Para las civilizaciones antiguas era un concepto inmortal, a pesar de que tenían la idea de que Horus había Horus o Osiris, que los dioses habían tenido que morir y habían regresado y luego volvía a salir el Sol, etc. Entonces, estos conceptos son muy antiguos, no son nada nuevo, pero la cosa es que para efectos prácticos la escala espacial estelar nos ofrece la idea de lo inmortal porque es más larga la vida de una estrella que la vida de un ser humano. Entonces, si pudiéramos transmitir nuestra conciencia, que sería entonces información, porque no sería el cerebro en sí, porque el cerebro tarde o temprano, queramos o no, no importa cuánto lo cuidemos, las células decaen, necesitan renovarse. A menos que generáramos un sistema que permitiera a las células del cerebro renovarse de forma indefinida, tendríamos una especie de cerebro inmortal, pero necesitaríamos una fuente perpetua de ese recurso que hace al cerebro inmortal. Entonces, si transferimos la conciencia a un espacio donde no existe el tiempo,
técnicamente podríamos hablar de una relación con la realidad donde la muerte ya no existe. Porque al final la muerte, como la conocemos, es el cese de las actividades biológicas de las células y por lo tanto el cese del comportamiento psicológico consciente de un ser vivo. O sea, si un ser vivo no se puede alimentar, se muere porque deja de comer, o porque ya no puede alimentarse en sí, o porque ya no necesita alimentarse. Entonces las reglas de la mortalidad cambiarían en una simulación. O incluso la muerte podría ser una variable más de la simulación. Y podría existir una super muerte, por así decirlo, que es como el olvido definitivo. Prácticamente, cuando hacíamos el ejemplo de si, ok, la simulación corre en un computador, y esto es una simulación, como en Matrix, digamos. ¿Qué pasa si alguien borra el programa de la computadora y desaparece? Todo rastro de esa persona desaparece. Ni siquiera recuerdan que está muerto. Estaría más muerto que simplemente estar sepultado. Entonces, ¿qué implicaciones éticas tendría no morir o siempre estar desapareciendo de forma permanente? Eso creo que es más complicado porque tendríamos que entrar a hablar de qué es el cuerpo. Porque el cuerpo ya no estaría condensado en una experiencia que tiene una fecha de vencimiento. Tendríamos un nuevo cuerpo que sería el servidor donde correría nuestro sistema nervioso digitalizado. Entonces nuestro cuerpo ya no sería el cerebro, sería un chip, un transistor, un montón de transistores, un disco en estado sólido, etc. Entonces el material del que estamos hechos ahora es orgánico, pero no quiere decir que nuestra conciencia esté adscrita exclusivamente a nuestras células. Por eso esta idea de que la mente podría ser una esfera más de la realidad a la que nos conectamos a través de nuestro cerebro, y nuestro cerebro es solamente la interfaz. Siguiente pregunta. Si nuestra realidad es una simulación, ¿podría la muerte ser una puerta a otra realidad o una nueva experiencia? ¿Podría la muerte en una simulación ser una transición a otra simulación o una realidad diferente? Ah, mira, interesante, porque claro, vamos a hacer un ejemplo. Yo jamás he jugado Overwatch en mi vida. Soy demasiado viejo para eso. Pero la cosa es que, claro, si tú mueres en Overwatch, a pesar de eso sé suficiente sobre Overwatch para hacer este ejemplo. Si tú mueres en Overwatch o en Team Fortress 2, o en Call of Duty, o en Counter-Strike, etc. Digamos que estas son simulaciones, tenemos claro que son simulaciones. Si tú mueres en el videojuego, no mueres en la vida real. Pero tu personaje accede como a un limbo donde puedes cambiar de clase, quizás puedes comprar armas, etc. Para que en tu respawn, cuando vuelves al juego y regresas al juego, tengas acceso a esa experiencia. Y claro, esa experiencia de estar muerto extiende tu experiencia de la siguiente vida al regresar al juego. Entonces, claro, la muerte podría ser una puerta a otra experiencia. Yo personalmente pienso que cuando morimos, si bien nuestras células se disuelven, en cierto sentido la identidad de lo que éramos también. O sea, algún momento antes, las células que ahora forman nuestros dedos, nuestros huesos, nuestros cartílagos, estaban en un animal o en una planta y en algún otro lugar. Incluso el agua que bebemos puede haber estado en algún momento en la piel de un dinosaurio que murió. Esa partícula de agua se secó, se convirtió en vapor. El vapor se convirtió en nube, llovió, regó los pastos crearon verduras, las verduras se las comió una jirafa. Ahora esa misma célula que estaba antes en el dinosaurio está en el estómago de la jirafa. Después la jirafa se la come un león, etcétera, etcétera. Y eventualmente esa célula, esa partícula, ese átomo llega a ser parte de tus dedos. Y eso no hace que la partícula o el átomo sea menos tuyo. Pero parece ser que esta idea de la individualidad de la experiencia consciente o del alma está adscrita a eso en la medida en que simplemente consideramos que la experiencia física es lo que nos define. Pero somos un devenir constante. Entonces la muerte en realidad parece ser más como el cese de la identidad y de la sensorialidad. Como que si ya no puedes sentirte vivo, estás muerto. Pero la vida como tal es un proceso y continúa. Entonces, yo algún día quizás sea parte de un montón de peces en el océano, o en un océano nuevo, en un otro planeta, que quizás ni siquiera existe. Entonces, yo ahora me considero yo porque creo que los límites de lo que me componen soy yo.
los polígonos que puedes ver, soy yo. Pero quizás somos eso más y quizás menos que eso también. Al final es una definición más social, más cultural y ante todo muy humana. Si la muerte es una simulación, la muerte en una simulación es una transición a una simulación o una realidad diferente, también es posible porque quizás nuestra mente, al estar liberada de las limitaciones del cuerpo físico o del tiempo lineal, persiste. Y de hecho eso como que abre la puerta a hablar de los fenómenos paranormales. Abre la puerta a hablar de lo que serían los fantasmas. ¿Por qué hay psicofonías? ¿Por qué escuchamos ruidos que parecieran venir de otro tiempo? Que parecen quedarse encerrados en ciertos espacios. Y sin embargo, no vienen de una fuente natural, pero tampoco son falsos. O sea, es una grabación real. O sea, el archivo que lo representó es real. De alguna forma, la electricidad se transmitió a través de este micrófono, de la cápsula a la grabadora, de la grabadora al parlante y del parlante a tus oídos y tú escuchaste un fantasma. O lo interpretaste como un fantasma. Entonces, el estímulo es siempre real. La interpretación es lo que le daría como cuota de realidad o de ficción o de virtual o de simulado. Porque tú puedes crear dos sonidos iguales. Uno registrando un fenómeno real y otro imitándolo. Y puedes generar el mismo resultado, asustar a alguien. Y el grito puede ser de origen simulado o de origen real, pero el resultado sigue siendo real. Entonces, los límites de lo que es simulado, lo que es real, lo que es falso, tiene mucho que ver con cómo definimos las cosas. Por eso es que al final la conciencia sería lo que pone esos límites. Nuestra mente pone esos límites y define qué es real y qué no es real. Porque pareciera ser que lo real que conocemos está limitado por lo que entendemos. Pero si nuestra conciencia pudiera acceder a otras esferas de esta supuesta realidad más allá de la experiencia humana, claro, podríamos experimentar una realidad diferente y notar que quizás la experiencia humana solo es una simulación contenida dentro de una experiencia más amplia. Siguiente pregunta. ¿Podría la simulación ser utilizada para explorar la naturaleza de la muerte y la vida después de la muerte de una manera que sea éticamente responsable? ¿Qué límites éticos deberían establecerse en la investigación de la muerte a través de la simulación? Oh, eso es interesante. Bueno, de lo que yo sí sé sobre eso es que existen los experimentos de... ¿cómo se llama? De aislación sensorial, claro. Es como poner a la mente en un espacio donde no hay señales, no hay sonido, no hay temperaturas extremas, donde no hay viento, donde no hay olores, etc. Y el cerebro efectivamente se comporta de forma muy rara cuando hay menos estímulos. Como que la tensión del sistema nervioso se va un poco hacia adentro y la gente ha tenido alucinaciones, experiencias con seres difíciles de explicar, conciencias que les hablan o les comentan o interactúan con ellos. Entonces, ¿qué es la naturaleza de la muerte en una simulación? Porque si tú mueres en una simulación, supone que tu sistema nervioso sigue vivo, afuera de la simulación. Entonces, tendríamos que simular la muerte de alguna forma induciendo al sistema nervioso las condiciones de la muerte para que sintamos que es estar muerto. Y yo lo único que conozco sobre esto son las experiencias de mis sueños cercanos a la muerte, porque yo he tenido experiencias cercanas a la muerte en sueños y he experimentado el sufrimiento y la agonía previa a la muerte, pero si estuviera muerto de verdad, por así decirlo, ¿despertaría de mi sueño? Porque claro, al final es una definición difícil, porque si mueras en el sueño, ¿qué vas a sentir? ¿Qué vas a sentir si la muerte es no sentir nada? Y aún así sientes que eres capaz de despertar de ese sueño y cuando despiertas sigues vivo. Entonces, es problemático, de verdad que es muy problemático. Pero más que problemático es difícil de definir porque pone en juego y en jaque nuestras propias definiciones de lo que es real. O sea, como explicaba también hace unas semanas en otro programa, nuestra realidad es más como un acuerdo de que las cosas funcionan así o así. Entonces, ¿cuáles serían los límites éticos de experimentar con las experiencias en la muerte simulada?
¿Cuáles serían las consecuencias de eso en la realidad? Es que claro, el límite es difícil de definir, porque podríamos estar sometiendo a personas a una agonía extrema, simulada, que pueda tener efectos a largo plazo en su personalidad, en su mente, en su cuerpo. Bueno, existen los experimentos con DMT, no estoy promoviendo la práctica de ninguna de estas cosas, por supuesto, pero se menciona que el DMT es una sustancia que se genera en el cerebro al momento previo a la muerte. Y las personas que se han expuesto a esta sustancia han experimentado experiencias reveladoras de conciencia que les permite de alguna manera entender algo más allá de lo que es estar vivo y de lo que es estar muertos. Pero tiene consecuencias. Hay personas que no se han sentido bien después de eso. Entonces yo creo que ese sería un tema a discutir a la hora de establecer límites éticos para experimentar el problema de la muerte en las simulaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de explorar la muerte? ¿Y qué partes de nosotros cambian permanentemente y de forma irreversible al experimentar algo cercano a la muerte? ¿De forma simulada o no? Ahora, siguiente pregunta. Si nuestra realidad es una simulación, ¿podrían los creadores de la simulación introducir entidades o fantasmas en la simulación con un propósito específico? ¿Cuál sería ese propósito? ¿Control social, experimentación o algo más? Efectivamente, eso es un problema, porque no podríamos darnos cuenta. Para efectos prácticos, todo lo que tenga sustancia real y nuestra conciencia pueda interpretar como algo sensible, o sea, algo que tiene luz, color, calor, es real. O sea, y volvemos sobre eso. Y ahora acabo de ver, gracias por seguirnos, Axel. Acabo de notar que nos seguiste. Hacemos este programa todos los miércoles, por si quieres estar atento. Por lo general a la misma hora. Si pudieran agregar agentes, tal como en Matrix, o sea, de que existe el agente Smith, que es un programa, etcétera, autónomo en cierto sentido, podrían ponernos a prueba, podrían incluso hacer cosas porque es divertido. O sea, había mencionado también la semana pasada de que para los cerebros humanos el humor es un fenómeno natural. Pero ¿qué pasa si para otra civilización más inteligente o más avanzada, porque ¿qué es inteligente al fin de cuentas? Es complicado describirlo. Podría para ellos destruir un sistema solar entero ser gracioso. Y para nosotros no sería gracioso, porque sería, bueno, horrible. Destruiríamos cientos de vidas, miles de vidas, millones de vidas, inteligentes o no, incluyéndonos a los seres humanos. Y nos parecería algo devastador, horrible, un crimen incluso. Entonces, si para otra especie superior, etcétera, o una civilización más avanzada que tiene una capacidad de alteración de la realidad muchísimo mayor a la nuestra, incluso puede haber creado el universo completo solo para experimentar con nosotros como si fuéramos un zoológico, ¿qué propósitos tendrían? Podría ser solo porque es gracioso, podría ser entretenimiento, podría ser porque quieren poner a prueba cosas, quizá porque es una forma de poner a prueba un diseño. Imagínense que este sistema es como para inventar especies nuevas y luego implantarlas en otro lugar y tener ganado. O no sé, nosotros jugamos Minecraft y fabricamos ovejas, reproducimos ovejas para tener lana. ¿Quién sabe lo que los controladores o los arquitectos de la simulación están haciendo con nosotros? ¿Qué propósitos tienen? Eso sería insondable, de verdad insondable. Pero podemos especular al respecto, definitivamente, sí. ¿Qué implicaciones tendría la existencia de fantasmas o entidades sobrenaturales para nuestra comprensión de la realidad de la conciencia? ¿Cambiaría nuestra perspectiva sobre el universo y nuestro lugar en él? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero además es complicado definir el impacto de lo sobrenatural, los fantasmas y de lo supraconsciente en la conciencia, porque los límites de la conciencia definen los límites de esas experiencias. O sea, si tú ves un fantasma, lo vas a asociar con los fantasmas que has visto antes. Y puede que no sea 100% lo que el fantasma es en sí, pero tú aún así digas, esto que no supe explicar es un fantasma, porque los fantasmas son lo que típicamente no podemos explicar. Entonces,
como que la experiencia tiene más que ver con la capacidad de interpretar la experiencia del fantasma que con si el fantasma es o no es así. Entonces, claro que un objeto de una dimensión diferente, por ejemplo, en una serie que se llama El Umbral, hace muchos años hablaban de esto. ¿Qué protocolo existiría para observar un objeto interdimensional? Por ejemplo, un objeto de 4 dimensiones que veríamos en una realidad tridimensional. Como por ejemplo, siempre se hace el ejemplo del tercer acto, que es este cubo que es regular, pero lo vemos cambiando de forma porque en realidad se está moviendo en nuestro tiempo para acercarse a una representación 3D de un objeto 4D que tiene una dimensión temporal que no podemos entender porque nuestro tiempo es siempre presente. Entonces lo vemos como un cuadrado que se mueve y se mueve y se mueve y se mueve infinitamente. Entonces, un ser de otra dimensión, imaginemos que es una dimensión más alta, por así decirlo, pasaría por nuestra dimensión y tendría que estar como simplificado para las dimensiones que están disponibles. El mejor ejemplo de esto lo hace Carl Sagan hace muchos años en uno de sus programas, donde Carl Sagan explica de que, claro, puedes tener una manzana que es tridimensional, la atraviesas por un mundo bidimensional, donde todos los seres son planos. Todos son seres planos como cuadrados. Entonces, la manzana al pasar por el mundo 2D se vuelve rebanadas redondas de manzana. Y estos seres 2D ven rebanadas de manzana, pero no pueden ver a la manzana completa. Ven rebanadas que van cambiando de diámetro, de forma, según la posición en que está la manzana, pero no pueden verla completa. Entonces, los fantasmas podrían ser como una huella de esta existencia extradimensional en nuestra realidad tridimensional, que es lo que nuestra realidad puede procesar. Es como que el motor del programa no puede renderizar un fenómeno que tiene una variable nueva porque esa variable no está programada todavía en lo 3D. Entonces solo vemos como el ruido de fondo del objeto. Por ejemplo, si tú lanzas una pelota a una habitación oscura con la puerta cerrada, tú escuchas el rebote de la pelota, pero no ves la pelota. Y puedes decir, eso es una pelota dentro de el cuarto oscuro. Pero aunque no hayas... ¿qué pasó? Bueno, aunque no hayas... jamás hayas visto la pelota, tú puedes decir, esto es una evidencia de que hay una pelota adentro. Abres la puerta y no hay ninguna pelota. Entonces la pelota, el ruido de la pelota, puede haber sido la única huella que es posible dejar de un fenómeno de otra dimensión en esa habitación. Pero en sí la pelota es invisible en la tercera dimensión. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva del universo y nuestro lugar en él? Yo creo que nos daría una posición más humilde. Digamos, nos haría ver que podemos sencillamente estar muy convencidos de cosas que no son ciertas, o muy convencidos de que tenemos todas las respuestas y en realidad puede que no tengamos idea de nada, puede que seamos más ignorantes que nunca. Y sobre eso yo simplemente hago esa reflexión, que la curiosidad es la pieza clave, la que abre las puertas. Es como la llave de plata, como describía H.P. Lovecraft. Claro, abrir la mente, abrir el universo, hacer el universo más amplio y darle cabida a experiencias que no están simplemente fáciles de explicar con lo que ya tenemos, ampliaría nuestra posición del universo, ampliaría nuestra idea del universo, y nuestra posición en el universo sería más humilde, porque entenderíamos que quizás somos simplemente un resultado, un síntoma, como un estornudo en la existencia, un estornudo en el infinito. Y algún día desapareceremos, algún día no vamos a estar aquí, y algún día nadie nos va a recordar, porque solo somos un estornudo, y quizás está bien ser un estornudo y nada más. Y sobre lo de la muerte que mencionabas anteriormente, y ahora ya quizás como para cerrar el tema. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Mira, mientras más pistas tenemos sobre la muerte, ¿qué es la muerte? La vida tiene más valor, porque la experiencia de la vida es algo que tiene fecha de límite. Entonces,
si sabemos que nuestro lugar en la realidad es simplemente pasajero, yo creo que lo abrazaríamos con muchísimo más empeño. Le daríamos más valor a cada instante, a cada segundo que vivimos, a cada pregunta que hacemos, a cada persona que conocemos. Estaríamos más atentos, más concentrados en vivir y no en distraernos. Y esa es mi gran preocupación sobre la realidad virtual, que también se ha vuelto una distracción, un escape de la realidad. Y pienso que no, yo pienso que podemos usar estas herramientas para explorarnos mejor a nosotros mismos, conocernos mejor, nuestras luces, nuestras sombras, como decía Carl Jung. Todo ese lado desconocido de la personalidad y de la mente, podríamos explorarlo en estos espacios virtuales de forma un poco más segura, con consecuencias que podemos mitigar. Eso nos podría dar pistas. Entonces, si somos simplemente una puesta a prueba de otra civilización que manda a nuestras mentes a ponernos a prueba aquí y quizás después elige a personas que tienen algunos, no sé, resultados sobresalientes para llevárselos a otra realidad donde esas cosas son distintas, no tengo idea. Pero si fuera así, a mí de verdad no me interesaría necesariamente quedarme obnubilado con, oh, el mundo puede ser distinto y puede ser más grande y puedo explorar cosas inimaginables. Porque al final yo creo que perderíamos de vista el foco de que nuestra vida es algo que tiene un límite. Y en esos límites podemos darle valor y apreciar más lo que tenemos tal y como es. Y disfrutarlo, compartirlo, celebrarlo. Entonces, independiente de si la realidad es más real que lo falso, porque algo puede ser realmente falso, porque sigue existiendo en la realidad. Al final lo falso es como la interpretación que hacemos de las cosas. Como tomamos una serie de evidencias y las distorsionamos para hacerle creer a alguien algo. Pero la realidad, a mi parecer, es imbatible. No puedes derrotar a la realidad. La realidad es implacable. No le importan tus sentimientos. Y sea lo que sea, el final está asegurado. Y ante eso podemos ser más conscientes sobre lo que hacemos, sobre lo que vivimos, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo hacemos sentir a los demás, cómo hacemos y afectamos al mundo. Y sobre eso, claro, la responsabilidad. La responsabilidad es la gran pregunta, que lamentablemente tiene definiciones distintas para cada uno y no vamos a ponernos de acuerdo en eso en un solo día. Quizás tenemos que seguir haciéndonos preguntas, seguir discutiendo y abriendo estos espacios. Y esa es la invitación, como cada semana, a comentar temas interesantes y reventarnos la cabeza entre nosotros en este programa, que pronto tendrá un nombre, más secciones y mejor material de apoyo. Bueno, desde acá, como siempre, les recuerdo mi más genuino agradecimiento. Nos veremos la próxima semana para seguir con este programa, pero el día viernes celebraremos el segundo mes del stream con un karaoke especial en 3 idiomas. Vamos a cantar en japonés, en inglés y en español probablemente. Así que si quieren pasar a celebrar con nosotros, bienvenidos. Probablemente va a ser un poco más tarde, no estoy 100% seguro todavía de la hora, pero probablemente va a ser a las 12 de la noche de Europa, que eso es horario central de Europa, sí. Y luego seguiremos jugando Hitman. Estamos terminando el juego, casi terminando el juego. Estamos llegando a los últimos niveles bastante desafiantes. Y terminaremos con la última pregunta de Axel. Si pudiéramos demostrar con absoluta certeza que nuestra realidad es una simulación altamente avanzada, ¿cambiaría eso fundamentalmente nuestra ética, nuestra moral o nuestro sentido del propósito? ¿Por qué sí y por qué no? Ok, esa pregunta es muy difícil, de verdad que sí. Y yo no me siento preparado para responderla, pero voy a responderte lo que yo creo, que pienso que podemos dibujar alrededor de la pregunta. Ok, si nuestra realidad fue una simulación altamente avanzada, eso no necesariamente nos absuelve de las consecuencias de nuestras acciones, porque tendríamos que entender el límite y las fronteras de esa simulación. Cómo esa simulación afecta a lo que está fuera de la simulación y lo que está dentro de la simulación. Entonces, el imperativo moral, la responsabilidad de lo que hacemos o nuestro propósito
yo pienso que no se vería trastocado de forma tan significativa, no desaparecería, porque aún así nos importarían las personas con las que coexistimos en esta simulación. ¿Por qué? Porque está demostradísimo que los seres humanos pueden conectar con prácticamente cualquier cosa. O sea, podemos hacer amigos animales, animales imaginarios. Si tenemos una mascota en un videojuego, nos vamos a encariñar con esa mascota. Podemos encariñarnos con un cuaderno, con una almohada, con nuestra bicicleta, ponerle un nombre a nuestra guitarra, a nuestro auto, y generamos lazos. Es inevitable. Y esos lazos nos harían sentir involucrados emocionalmente. Y esa involucrarse emocionalmente, por simulado que sea, sería suficiente para hacernos sentir algo. Y yo creo que es imposible no sentir, sea dentro o fuera de la simulación. Y quizás la simulación ya no importa tanto como seguir lo que es sensible, seguir lo que es genuinamente real. Para nosotros podría bastar con ¿qué nos hace sentir esto? ¿Nos hace sentir conectados? ¿Nos hace sentir que contribuimos? Porque claro, hay gente que podría aprovecharse de la simulación para explorar y simplemente poner a prueba todo y matarlos a todos, descuartizarlos a todos y decir, ok, ahora vamos a ver si las personas respawnean. Bueno, no sé si todas las personas, como estaríamos describiendo, calificaríamos como beta testers para poder hacer algo como eso, pero quizás hay programas que lo hacen y no lo sabemos y simplemente están ahí en el fondo. Y la última pregunta. Nuestra ética se basa en la idea de que las acciones tienen consecuencias reales y que hay una diferencia moral entre el bien y el mal. Si nuestra realidad es una simulación, la naturaleza de las consecuencias se vuelve cuestionable. ¿Realmente importa hacer el bien si todo es un programa? ¿Es posible que la simulación tenga un código moral propio que nosotros aún no comprendemos? Sí, es posible. Es posible que tenga un código moral porque claro que hay recompensas. O sea, la realidad que conocemos recompensa ciertas conductas por encima de otras. A mi parecer, la realidad recompensa la colaboración. Pero no estamos seguros de que esa sea la última forma de vivir, que es como extender la existencia y la conciencia a varias personas. Porque al final, las experiencias colectivas parecen ser más agradables que la soledad hipotética, incluso la soledad desde el punto de vista como absolutista. Si estuviéramos viviendo todo esto en una sola cabeza, en realidad somos una sola cosa y simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos para creer que somos diferentes personas. ¿Importaría si nos acuchillamos unos a otros y al final estás acuchillando a ti mismo? Es una interesante pregunta y de hecho voy a anotarla porque quiero desarrollarla en otro programa, pero con más tiempo, que ahora de verdad debemos cerrar el programa, por hoy por lo menos. Muchas gracias por acompañarnos, Alex, de verdad. Agradezco mucho tus preguntas, tu entusiasmo, tu interés y por sobre todo la calidad de tus preguntas, de verdad, muy buenas preguntas. ¿Es posible responder esto? Quiero responderlo. Es parte del propósito del programa, de hecho. Pero creo que necesitaríamos hacer la pregunta con más herramientas. Voy a hacer una pequeña investigación al respecto para poder traerles algo un poco más elaborado. Este programa era más que nada sobre distinguir lo real y lo ficticio de lo cierto y de lo virtual. Pero realmente llegamos a un tema interesantísimo. De verdad te lo agradezco. La verdad, en este programa no tenemos muy claro si pensamos igual todos, pero lo que nos interesa es la discusión. No tenemos la última respuesta aquí. Aquí tenemos ganas de discutir, ganas de hacernos preguntas incómodas, de experimentar la furia y el terror existencial que traen estas preguntas. Sin embargo, pienso que cada persona construye su realidad al final del día y somos libres de escoger lo que realmente nos parece más propicio. Yo puedo tener mi versión de la realidad y tú tu versión de la realidad, pero mientras podamos coexistir saludablemente, podemos ser amigos. Y eso es de lo que se trata todo esto. Muchísimas gracias, nos veremos el día viernes y hasta entonces les recuerdo que
pueden revisar nuestras redes sociales. Estamos disponibles también en X, Twitter. Y a partir de entonces podrán ver nuestras actualizaciones y ver los avisos de la rutina, digamos, la planificación de cada semana. ¿Qué dice Axel? En resumen, la revelación de que vivimos en una simulación sacudió los cimientos de nuestra ética, moral y nuestro sentido del propósito. Definitivamente, estoy de acuerdo. Sería un cambio de paradigma que nos obligaría a replantear nuestras creencias más fundamentales sobre el universo, la vida y nosotros mismos. Sí, y sobre todo, sobre qué es la creación, qué es la creatividad, cuál es la responsabilidad de nuestras acciones desde el punto de vista de lo que fabricamos, porque cada vez que nosotros creamos algo en nuestra mente, se vuelve parte de la realidad, incluso si es una idea terrible. O sea, tenemos que tomar la decisión constante de filtrar la calidad de nuestros pensamientos y decir, hey, esta idea es terrible, esto es un pensamiento homicida y no lo vamos a acatar, no vamos a obedecer a todo lo que se nos ocurre. Pero cada vez que se nos ocurre algo, se vuelve parte de la realidad y tenemos que enfrentar esa realidad por incómoda que sea. Así es. Muchas gracias, Axel. Así que eso sería. Creo que hemos respondido muchas preguntas y abierto otras preguntas maravillosas que por supuesto vamos a explorar. Voy a dejar este tema pensado para la próxima semana sin falta, que sería como el problema moral. Creencias, fundamentos. Ok, está escrito, así que lo tenemos listo. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, cada semana, hasta la próxima. See you next mission. See you next mission.